Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos con el libro Habla Set 2. Y estamos en el capítulo 8. Del capítulo 8, los presentes alternativos y el enfoque múltiple, hemos hecho ya 4 partes y vamos a comenzar la quinta parte, que coincide precisamente con el inicio de la sesión 576 de Set Jane con Rob, su marido que toma notas cuando Jane canaliza. Bien, a lo largo de este capítulo 8, Seth nos ha estado explicando que a pesar de que nosotros estamos muy concentrados en solo un presente, que es el presente del personaje humano con su consciencia de vigilia en un mundo en el que hay un gran acuerdo de percepción único, en realidad, debido a nuestra naturaleza multidimensional, nosotros tenemos todas las posibilidades, facultades y capacidad de empezar a explorar nuestra multidimensionalidad. Y para ello, pues Seth en este capítulo 8 comienza dándonos diferentes estados de conciencia o, como él le dice, presentes alternativos, que pueden llevarnos a descubrir otras realidades paralelas con las que nosotros tenemos contacto, podemos tener contacto consciente y tenemos contacto inconsciente, ya que nuestra multidimensionalidad realmente lo que determina es que estamos viviendo muchas experiencias a la vez, pero desde la experiencia humana podemos empezar a expandir nuestra consciencia y alcanzar a empezar a interactuar con esos otros aspectos de nuestra experiencia multidimensional. Pues bien, Seth había estado hablando de varios otros estados de conciencia que supone el contacto con presentes alternativos y lo había realizado describiéndolos y dándoles una pequeña numeración. En dos sentidos, en profundidad, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Todo eso hemos ido explicando, por supuesto, hemos ido comentando las explicaciones de Seth, pero también en sentido lateral, no en sentido vertical. A1A, A1B, A1C, todos los demás, lo que te llevan sería a la multidimensionalidad de líneas de tiempo, de mundos paralelos. Después, Seth ha ido haciendo algunas consideraciones generales sobre lo que es el fenómeno de empezar a tener contacto con esos otros presentes alternativos con los que cada uno podemos alcanzar ese contacto y bueno, pues va a seguir haciéndolo, va a seguir comentando algunas características generales a partir de esta sesión 576 que nosotros sin más preámbulo comenzamos ya su lectura y comentario. Y dice así, sesión 576 de 29 de marzo de 1971. Comienza una nota de Rob. Los días 26 al 28 de marzo Jane puso un anuncio en el Elmira Star Gazette, la Gaceta de la Estrella Estelar de Elmira. Elmira es la ciudad donde vivían Jane y Rob, en el que comunicaba un anuncio en el que comunicaba su intención de reunir un grupo para hacer escritura creativa, algo que ella quería hacer desde hacía mucho tiempo. Durante todo el día de hoy ha estado recibiendo llamadas sobre el tema y recibió una esta noche a las 9, justo cuando íbamos a empezar la sesión. Esto de la escritura creativa, llevándolo al ámbito de lo que le ocupaba a Jane en aquellos momentos, es pues precisamente obtener información interna multidimensional y aplicarla a la redacción literaria. Continúa Rob diciendo que Seth tenía algunos comentarios que hacer a pesar de que no se los habíamos pedido. Y empieza Seth, ya canalizándole Jane. Buenas noches, contesta Rob. Buenas noches, Seth. En lo que se refiere a ayudar a otras personas, Rupert es como le llama Seth a Jane, puede ayudar muchísimo más en su clase psíquica o en otra adicional. Esto referente al anuncio que había puesto de las clases de escritura creativa. Es como si Seth le dijese,
a ver, estás centrada en un asunto muy profundo, muy interesante y muy complejo, no te despistes, continúa con ello. No le estoy diciendo que tenga su clase de escritura creativa, no le estoy diciendo que no tenga esa clase. Él, ella, puede hacer lo que quiera. En cualquier caso, estará usando las mismas ideas, pero con diferentes métodos. Al final, en la escritura creativa, dice Seth, Jane va a acabar hablando de lo mismo que hace en su clase de percepción extrasensorial, solo que aplicada a la escritura creativa, con lo cual podría abrir una parte en la clase de percepción extrasensorial en la que hablase de la escritura creativa, pero no generar un nuevo grupo. No obstante, en cualquier caso, estará usando las mismas ideas, pero con diferentes métodos. La gente que ha llamado para participar en la escritura creativa solo la está usando como excusa. Sienten una necesidad de desarrollo en muchas áreas. Es decir, le está diciendo Seth a Jane, has abierto la clase de escritura creativa, pero te va a venir gente que realmente lo que quiere es desarrollarse a nivel espiritual. Seth sabía de qué estaba hablando porque Seth ve más allá de lo que podemos ver nosotros, lógicamente, desde su posición. Nota de Rob. Aunque parezca raro, el anuncio de la clase de escritura ha servido de estímulo para otras llamadas sobre la clase de percepción extrasensorial. Jane estaba preocupada por la demanda de la gente para esta última, porque ya no había sitio en el apartamento. Me dijo que cuando estaba considerando estos problemas se había puesto nerviosa aunque contenta. Fin de la nota de Rob. Sigue Seth. Bien. Tanto tus sugerencias sobre las sesiones como las de Ruburt sobre otros experimentos son buenas ideas. Sus clases actuales no pueden tener más alumnos, hay limitaciones físicas. Sin embargo, continúa diciendo Seth, también hay otras limitaciones menos tangibles que tienen que ver con la interacción de las personas implicadas. Decía Seth, está empezando a no ser adecuado el entorno de tu clase de percepción extrasensorial. No sé si dice Seth por que ya estaba el apartamento lleno de gente o porque si venía gente un poco dispar y quizás habría que hacer dos grupos por afinidades. Hay asimismo otras posibilidades en las cuales no habéis pensado, pero Seth no las comenta. Larga pausa a las 21:27, registra Rob, y continúa Seth. Bien, continuaremos con el dictado. Podéis hacer preguntas sobre ese material más tarde. Ahora vuelve Seth a la cuestión de los presentes alternativos y el enfoque múltiple. Y dice, los diferentes niveles de conciencia sobre los que hemos hablado pueden parecer muy alejados de los ordinarios de vigilia. Pues sí, la mayoría de la gente no está acostumbrada a conscientemente y voluntariamente entrar en esos otros estados de conciencia. Dice Seth, muchas veces las personas, todas, entran en esos otros estados de conciencia sin darse cuenta, aun estando despiertos, pero cuando duermen, por supuesto que viajan por todos esos estados de conciencia alternativos. Es lo que es el turismo dimensional. Pero claro, en la actual humanidad eso se consideran sueños, meras fantasías. Seth se encarga de recalcar insistentemente. Esas aventuras que nos ocurren en los sueños son realidades, incluso de mayor cualidad de realidad que la experiencia humana, solo que el diseño que tenemos ahora mismo para la experiencia humana es tan sofisticado que la hace completamente verosímil. Y nosotros además estamos completamente identificados con la experiencia humana como si fuese lo único real. Pero en los sueños lo que se vive ahí son otras realidades, incluso antecedentes causales de la realidad física. Y sigue diciendo, las divisiones entre esos estados de conciencia y el estado de conciencia de vigilia son bastante arbitrarias. Estos distintos estados representan diferentes atributos y direcciones inherentes a vuestra propia alma. Es decir, para cada uno, dado que no hay dos almas iguales, los diferentes estadios de conciencia
en los que durante la fase de sueño se incurre, en los que inconscientemente durante la fase de vigilia se incurre y en los que consciente y premeditadamente podéis incurrir, siempre obedecen a los atributos y direcciones inherentes al alma de cada uno, al ser interno. Ya sabemos que el ser interno llega a un determinado momento en que es la unidad, pero en esta aventura experiencial entre la unidad y la experiencia humana hay mucho por ahí y ahí es la ramificación del gran árbol de la conciencia. En la conciencia que vosotros conocéis aparecen pruebas e indicios de ellos. En la consciencia de vigilia, desde que estamos despiertos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, dice Seth, aparecen pruebas e indicios de los otros estados de conciencia, sombras y reflejos. Así pues, ni siquiera la conciencia normal de vigilia carece de todos los otros vestigios de existencia o de otros tipos de conciencia. A partir de aquí, Seth va a hablar de algo muy interesante, pero ya ha hablado un poquito de esta cuestión, y es que muchas veces entramos en esos trances sin darnos cuenta, y lo que hacemos es inmediatamente borrarlos u olvidarlos, o ni siquiera llevarlos a la conciencia de vigilia, sino que son como, bueno, pues vivencias paralelas que tenemos. Lo que sucede es que normalmente usáis vuestra consciencia de vigilia de una manera limitada y por ello no encontráis estas pruebas con cierta regularidad, estas pruebas de los otros presentes alternativos, de los otros estados de conciencia. ¿Por qué? Porque la consciencia de vigilia ya conocemos por muchos otros textos, entre ellos podemos citar como el principal Un curso de milagros. El ego es un férreo defensor de la experiencia humana y no permite, Seth también lo explica, que el resto de las informaciones que van en contra de las creencias centrales establecidas del personaje humano distorsionen la experiencia humana, con lo cual establece barreras para que toda esa información no llegue. Por eso es bastante limitada la consciencia de vigilia. Pero estos vestigios de otros estados de conciencia, de otras informaciones que pueden llegarnos sobre la naturaleza de nuestra realidad personal. Pero estos vestigios siempre están presentes y gracias a ellos podéis haceros alguna idea sobre esas otras direcciones y niveles de los que hemos hablado, cada uno según el deseo de su alma. Por ejemplo, dice Seth, a menudo surgen en vuestra mente símbolos o imágenes que os parecen sin relación y hacéis caso omiso de ellos. Pues mira, me acaba de venir a la mente esta imagen, esta sensación, este símbolo. Como no lo relaciono con lo que estoy viviendo ahora mismo, paso página y ni reflexiono sobre ello. Si, por el contrario, los reconocierais y pusierais vuestra atención en ellos, podríais seguir con facilidad a varios otros niveles, como mínimo al A1 y al A2. Es decir, que en nuestro día a día hay momentos, sobre todo momentos en los que estás un poco más aquietado, en los que aparecen flashes en la consciencia de vigilia que son señales, que son como una especie de anzuelos, que si nos enganchásemos a ellos y siguiésemos su camino, nos llevarían a estos otros estados de conciencia. Pero no lo hacemos porque estamos muy convencidos de que no hay otra realidad que la realidad físico-material que nosotros vivimos día a día. Pero aparecen esos anzuelos y esas señales. ¿Por qué dice Seth esto? Empezad a engancharos a esos anzuelos y seguir el hilo, a ver dónde os llevan. 21:35. Los símbolos o imágenes pueden cambiar a medida que lo hacéis vosotros, de manera que encontraríais poca similitud, digamos, entre la imagen inicial y la siguiente. Es la constante movilidad de la conciencia y del alma. No somos los mismos en un segundo posterior que el segundo previo.
hay demasiada actividad, aunque a nosotros nos parezca que en nuestra vida física podemos estar 1 hora sin hacer nada y no pasa nada, hay mucha actividad interna, no somos los mismos. Las imágenes pueden cambiar completamente y la simbología, por supuesto que también. No obstante, la conexión puede ser enormemente intuitiva, asociativa y creativa. Claro que sí. Si tú empiezas a analizar por qué te viene el flash de una imagen o de un símbolo con lo que es tu experiencia de vida actual, lo que ha pasado hace unos días, tus deseos, tus creencias, tus emociones, tus situaciones, seguro que encuentras algún nexo de conexión, dado que la conciencia es extremadamente intuitiva, asociativa y creativa. Pero claro, si decides que no, pues no das pie a que eso ocurra. Es como el que no le toca nunca la lotería porque nunca compra el boleto. Claro, compra el boleto, ponte a hacer estos ejercicios, sigue las señales de los símbolos que te aparecen, verás a dónde te llevan. No hay que hacer tampoco un gran esfuerzo, es simplemente entrar en un pequeño estado de quietud y de introspección. Y ya a partir de ahí vas pasando de niveles. Con frecuencia una reflexión posterior de unos pocos minutos, fíjate lo que dice Seth, os permitirá ver cómo una imagen se funde con otras, unos símbolos con otros y con situaciones de la vida, y se sacan conclusiones. Una sola imagen puede convertirse de repente en un paisaje mental completo, enganchado al anzuelo y siguiendo el hilo puedes ir obteniendo un paisaje mental completo de una sola señal. Esta es la forma en la que el ser interno se comunica con el ser externo. Es interesantísimo. Pero claro, si el ser externo está negando constantemente las señales del ser interno, no da oportunidad para que conscientemente llegue esa información. Llegará a nivel inconsciente. Pero claro, el personaje humano, si no lo tiene a nivel consciente, luego lo tiene que rescatar a nivel inconsciente porque si no sale solo y cuando quiere y no realizas esas intuiciones, asociaciones o análisis creativo de qué te puede estar diciendo todo eso. Decía Seth, una sola imagen puede convertirse de repente en un paisaje mental completo, pero vosotros no os daréis cuenta de ello si no reconocéis esas primeras pruebas que están justo detrás de la conciencia actual y que os resultarán evidentes si deseáis verlas. Es que es simplemente fijarse un poco. Es que si estás escuchando este texto de Seth, estés un poco más atento a ver qué aparece en tu mente que no tiene mucho que ver, aparentemente, con lo que estás viviendo. Anda, me ha aparecido esto en mente, voy a seguirlo. A ver, ¿a dónde me lleva? Ta, 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 ta. Y vas alcanzando ese paisaje mental completo que te puede dar mucha información. El enfoque alternativo, es decir, salir de la conciencia de vigilia y entrar en esos otros estadios de conciencia, no es más que un estado en el que ponéis vuestra conciencia en otra dirección distinta de la habitual, para poder percibir otras realidades totalmente legítimas que existen simultáneamente a la vuestra. Pero si es que esta mera idea debía ser suficientemente atractiva para que todos los días decidiésemos estar 10, 20, 30, 40, 50 o 60 minutos realizando estos ejercicios. Porque no es fantasía a donde vas, son otras realidades totalmente legítimas de las que el personaje humano no tiene noticia debido a las férreas barreras que establece el ego para que no le llegue esa información. Pero eso es una decisión y se puede cambiar. Sed da pautas para hacerlo. Debéis alterar vuestra percepción para percibir cualquier realidad que no esté adaptada a la forma material. Nosotros estamos ahora mismo, nuestra conciencia está sintonizada con la percepción material. Podemos practicar, sintonizar, mover el dial de la radio de nuestra conciencia
entrar en esos estados de trance y empezar a ver qué llega y qué ocurre. Seth lo garantiza, llegarán muchas cosas. Debéis alterar vuestra percepción para percibir cualquier realidad que no esté adaptada a la forma material. Repetimos. Es algo así como mirar por el rabillo del ojo de la mente en lugar de hacerlo de manera directa. Cuando tú miras a un punto con tus ojos, no obstante tienes un ángulo de visión. Aunque estás enfocándote en un punto, el ángulo de visión es amplio. Lo que Seth dice es, aunque estés mirando a ese punto, presta atención a lo que se ve en el ángulo de visión. Y eso hazlo con la conciencia, en vez de con los ojos. Es un símil. Con práctica, usando el enfoque alternativo, introspección, te aquietas, te sientas, te relajas, unas respiraciones, cierras los ojos y a ver qué ocurre. Paciencia, llega la información. Con práctica, usando el enfoque alternativo, es posible percibir las distintas formas físicas que llenan cualquier área dada de espacio o que lo van a llenar, hablando en vuestros términos. Ahora lo explica esto que acabo de decir. En algunos estados de sueño podéis visitar un lugar particular y percibir ese lugar como era, digamos, hace 3 siglos, o como será dentro de 5 años, y no entender qué significa el sueño. A vosotros os parece que el espacio solo puede llenar una cosa a la vez, pero debe quitarse una cosa para poder poner otra. Como estamos acostumbrados por acuerdos de percepción de todas las conciencias que estamos viviendo en la experiencia humana, a que lo físico material no se atraviesa, si tú estás aquí, pues no puede haber alguien más aquí. Pero efectivamente en el mismo espacio, desde un punto de vista multidimensional, si tú estás aquí, puede haber otras conciencias con otros cuerpos ligeros viviendo otras experiencias en la misma ubicación en la que estás tú. Eso nos puede llevar a que nuestra casa puede estar llena de gente, pero de otras dimensiones. De hecho, lo suele estar. La multidimensionalidad ocurre en el mismo espacio, en diferentes entornos de realidad, lo que nosotros conocemos como diferentes densificaciones de la energía, distintas de la físico-material, la astral, la mental, la semiespiritual, la causal. Hay muchísimos nombres que nos hablan de otras realidades, pero conviven en el mismo espacio. Aquí mismo está, en donde estás sentado tú, el entorno del espíritu, el vacío y el punto cero, diría Ramta. Ahí mismo está, en ese espacio, y en este, y en aquel, y en el otro. Todo coexiste. Toda experiencia y toda conciencia multidimensional está coexistiendo. Dirás tú, no, si hay mucho espacio, ya, pero es que en otros niveles dimensionales el espacio no se experimenta como lo experimentamos nosotros, con su descarnada insistencia en la distancia. En otros niveles dimensionales tú piensas que estás allí e inmediatamente estás allí. Es muy diferente la experiencia. Con el enfoque alternativo podéis deshaceros de las creencias fundamentales que normalmente controlan y limitan vuestra percepción. Las creencias fundamentales que controlan y limitan nuestra percepción son las creencias fundamentales procedentes del diseño de la experiencia humana. Y más en un mundo eminentemente científico-materialista. Solo existe lo físico-material. Olvídate de todo lo demás. Esas son las creencias que controlan y limitan nuestra percepción. Dice Seth, puedes ir modificando esas creencias practicando los enfoques alternativos. Te sientas, te quedas quieto, cierras los ojos, unas respiraciones, entras en un estado
de relajación, puedes avanzar o no según quieras, permaneciendo consciente. Si te duermes, pierdes conciencia. Y entonces ya no lo estás ensayando, no lo estás experimentando conscientemente. La cuestión es dormir el cuerpo y estar consciente con la mente. Al menos todo lo consciente que puedas estar para no perder el hilo de lo que está ocurriendo. Podéis saliros del momento tal y como vosotros lo conocéis y luego volver a él y encontrarlo allí. Claro, que no te vas y te pierdes, que siempre vuelves, no te preocupes. La conciencia solo finge acatar la idea de tiempo. La experiencia humana es una ficción y un fingimiento y una simulación. No hay que salir de la experiencia humana para irse allí, ya estás allí. Es derribar las barreras que has puesto para que la parte de conciencia enfocada en la experiencia humana pueda conocer lo demás y relacionarse con las otras partes de la conciencia, hablando burdamente. En otros niveles a la conciencia le gusta jugar con esos conceptos y percibir una gran unidad en acontecimientos que ocurren fuera del contexto de tiempo. Por ejemplo, lo explica Setra mismo, mezclando acontecimientos de varios siglos para encontrar armonía y puntos de contacto al examinar el entorno histórico y el privado fuera del marco de tiempo. Es como si un historiador se pone a relacionar datos de la historia de una época con los de otra y los de otra y empieza a sacar conclusiones. Bueno, pues eso la conciencia lo hace a nivel interno, de otra manera, lógicamente, no de forma analítica como el historiador, sino desenvolviéndose en el amplio y vasto campo de lo que ella misma es. Es decir, enfocándose, es como si tú eres una finca muy grande. La finca lo eres tú entera, una finca, imagínate, enorme, cuadrada. Y entonces tú solo estás enfocado en un punto en el centro de la finca, pero eres la finca entera. Entonces, tú crees que no puedes enfocarte más allá de la casa que está en el centro de la finca. Pero en realidad, con solamente echar a andar hacia un extremo de la finca, ya te estás enfocando en otras partes de lo que tú eres, de lo que tú eres. Entonces, lo que dice Seth es, haced eso, visitad en los 4 sentidos cardinales, lo digo por hablar de alguna manera, otras áreas de vuestra conciencia que están allí y tienen actividad. Visitadlo. No os quedéis en el centro, en la casa, y no disfrutéis de la gran finca que sois. Por supuesto, es una finca en la que puedes ir hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo, simplemente caminando por tu finca y meterte en otras vivencias paralelas que están en tu finca también. Repito, dice Seth, esto lo hacéis incluso en vuestros sueños. Los sueños lo hacemos constantemente, pero no nos acordamos porque hay un acuerdo de olvido de todo eso. Y entonces, pues, como ya ha dicho Seth, depende de si en tu sueño te vas a tu finca, pero a una esquina donde el paisaje no tiene nada que ver con el paisaje al que estás habituado, entonces no entiendes aquello. Entonces tienes que, al volver, lo que traes son símbolos interpretativos de un paisaje que no has entendido muy bien. Y luego aquí, pues tienes tú mismo que interpretarlos, que no te los interprete nadie. Dicen los reveladores, los sueños solo puede interpretarlos uno mismo, porque son personalísimos, son estrictamente individuales. Esto quiere decir que la simbología de un sueño para cada cual es diferente y solo uno puede saber qué implica ese símbolo en su experiencia de vida y qué asociaciones se pueden
sacar de ahí para obtener cierta información. Y comprensiones. Repito, dice Seth, y yo digo que repetimos esto. Repito, esto lo hacéis incluso en vuestros sueños. Si no lo hacéis en el estado de vigilia, es debido a que habéis sujetado vuestra conciencia con riendas muy cortas. Hemos puesto la sintonización de la radio en un punto del dial y le hemos establecido un bloqueo para que no se pueda mover de ahí. Ahora podéis tomar un descanso. Nota de Rob, 21:48. El ritmo había sido rápido. Continuamos a las 22:05. Bien, como hemos mencionado un poco antes en este libro, dice Seth, a pesar de que vuestra conciencia normal de vigilia tiene grandes fluctuaciones, os parece continua y no soléis ser conscientes de los puntos en blanco. Lo que va a empezar a explicarse ahora es extraordinario, porque tiene que ver además con otra cosa que ha explicado en otro momento. Lo que ha explicado en otro momento, diciéndolo de forma rápida y sencilla, es que lo que nosotros creemos que es nuestro cuerpo físico, que lo vemos en todo momento, en intervalos intermitentes tan rápidos que para nosotros es inimaginable, las partículas cuánticas, para entendernos, de nuestro cuerpo generan cuerpos en otras infinitas líneas temporales. Y entonces la intermitencia es tan rápida que en cada línea temporal, a ojos físicos, con la percepción de los sentidos físicos, te parece que hay una continuidad. No, no, no. Mis átomos siguen aquí, porque aquí estoy yo y no veo solución de continuidad. No veo que desaparezca y vuelva a aparecer. Pues bien, dice Seth, la misma energía conforma muy diferentes experiencias paralelas, infinitas, la misma energía. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente del espíritu es infinita y lo puede hacer, y nosotros estamos en el extremo de la limitación de nuestra operativa de la mente. Imagínate si estamos en el extremo de la limitación de nuestra operativa de la mente, ¿cómo es la mente del espíritu? Y el espíritu puede generar experiencias de esa manera. Nosotros, como uno de los personajes de una de las experiencias, de las infinitas experiencias paralelas, no lo percibimos. Seth nos lo ha dicho. Y lo que Seth va a decir ahora es que lo mismo nos pasa con nuestra conciencia, que en realidad es lo mismo. Nuestra conciencia tiene puntos en blanco. Si lo pusiésemos a cámara lenta, de repente ocurriría que yo, a mitad de me quedaría parado, ausente. Si lo pusiésemos a cámara muy lenta, porque esto es tan rápido que nos ocurre, nos lo va a decir Seth después, un par de veces o 3 por minuto puede llegar a ocurrir, una vez cada 2 minutos, y no nos damos cuenta de que hay esas intermitencias. Vamos a ver cómo lo cuenta Seth y cómo lo explica. Bien, como hemos mencionado un poco antes en este libro, a pesar de que vuestra conciencia normal de vigilia tiene grandes fluctuaciones, os parece continua y no soléis ser conscientes de los puntos en blanco. En gran medida, ella solo tiene memoria de sí misma y de sus percepciones. Así, en la conciencia normal parece que no hay otros tipos de conciencia reales, otras áreas o niveles. Cuando encuentra puntos blancos y vuelve, borra la consciencia de lo que ocurrió en el momento de no funcionamiento. Es decir, nuestra conciencia, al igual que nuestro cuerpo aparece y desaparece rapidísimo para darle vida a otros cuerpos que tienes en otros mundos paralelos, nuestra conciencia hace exactamente igual y no nos damos cuenta. Es decir, fluctúa, es decir, tiene espacios en blanco, pero no nos percatamos de ello. En fin, impresionante. La conciencia se olvida de la interrupción, ya que no puede ser consciente de otros tipos de conciencia alternativa mientras es ella misma. Es decir, tú eres consciente de tu experiencia
como personaje con DNI, con documento de identidad, un número, con personaje humano, tú eres consciente solamente de tu experiencia. Pero tu conciencia va a otros personajes y tiene vivencias y vuelve y borra eso, porque tú, por diseño, solo eres consciente de tu experiencia, no la de otros tus paralelos. Cuidado con lo que está diciendo Seth ahora mismo, que es impresionante. Seth siempre, como es muy técnico, nos da la explicación más técnica de lo que ocurre en realidad. Se olvida de la interrupción nuestra conciencia, ya que no puede ser consciente de otros tipos de conciencia alternativa mientras es ella misma, a no ser que se utilice algún método que le permita recobrarse de esta amnesia. Siempre cualquier método que se vaya a utilizar supone sentarse, aquietarse o tumbarse, entrar en un estado de relajación y de trance y cambiar la sintonización hacia otro punto del dial de la conciencia. Y entonces podrás irte al A1A, A1B o A1C, que son mundos paralelos. 22.13. Nos habíamos olvidado de llevar a nuestro gato, Willy, a otra habitación antes de la sesión. Ahora saltó al regazo de Jane, así que tuve que dejar mi cuaderno de notas a un lado y se puso a ronronear cuando le saqué del estudio. Jane continuó sentada pacientemente en trance. Nota de error. Sigue Seth. La conciencia juega al tejo saltando dentro y fuera de vuestra realidad. A veces se va y vosotros no sois conscientes. En tales ocasiones vuestra atención está enfocada en otra parte, en lo que se podría llamar minisueños o alucinaciones, o procesos asociativos e intuitivos de pensamientos que van más allá del enfoque normal. En estos lapsus percibís otros tipos de realidad, cambias el dial sintonizando otras emisoras. Con una conciencia distinta de la normal de vigilia, de tu experiencia humana de esta línea temporal, te vas a, en fin, depende de si es horizontalmente o verticalmente, a otras dimensiones o a otras líneas temporales. Cuando volvéis, perdéis el hilo, pero la conciencia normal de vigilia finge que nunca hubo una pausa y entonces eso es lo que da la sensación de continuidad. Esto sucede con cierta regularidad y en distintos grados, de 15 a 50 veces en una hora, según la actividad que estéis realizando. 50 veces en una hora es casi a una vez por minuto. ¿A que no os dais cuenta de esas interrupciones? Pues ya ha explicado, sé técnicamente qué ocurre. La conciencia va a otra realidad, vuelve y borra ese punto en blanco. Y entonces para todos nosotros es una continuidad. Es una continuidad, pero que continúa exactamente donde lo dejó al irse. Esto, ¿a dónde podría llegar esto? Esto podría llegar a una cosa de estallarte la cabeza. Y es que en este mismo momento yo me podría ir a vivir una vida entera de otra experiencia, vivirla, terminarla y volverme a este punto, justo donde lo dejé, y borrar todo el recuerdo de eso, y que para mí no haya habido discontinuidad. Es esto lo que está diciendo Seth. Algunas veces mucha gente se pilla a sí misma, ya que la experiencia es tan vívida que salva el vacío, por así decirlo, con una percepción tan intensa que incluso la conciencia normal de vigilia se da cuenta de ella. Los fenómenos de déjà vu, los fenómenos en los que de repente tienes una sensación como intensísima de que algo ha ocurrido y
no te has dado cuenta. Todo eso son esas señales que te estás pillando a ti mismo. Oye, he tenido una sensación extrañísima de repente. Me ha parecido que he vivido una vida entera por ahí y he vuelto. O en los sueños también puede ocurrir. Bueno, de hecho, en los sueños te duermes, son en punto, te despiertas, son y 10, y te despiertas con la sensación de que has vivido una vida entera en ese sueño y han pasado 10 minutos. Pues estos son esos fenómenos. Estos intervalos son bastante necesarios para la conciencia física. Están entretejidos en el tejido de vuestra conciencia. Es que te vas desde el punto central de la finca, que es tu conciencia, a otro punto. Estás allí, haces lo que sea, vuelves, pero cuando vuelves no ha habido aquí, vuelves al mismo punto y no hay recuerdo de nada de que te hayas ido por ahí. Es como si estuvieses sonámbulo, te vas, haces cosas, vuelves, te vuelves a meter en la cama y no te has dado cuenta de que has estado allí. Pues esto es igual. Están entretejidos estos intervalos en el tejido de vuestra conciencia tan íntima e inteligentemente que dan color a vuestro ambiente psíquico y sentimental. Por supuesto, las vivencias que tenemos por ahí nos influyen. Todo influye dentro de la conciencia. Si tienes un diseño de experiencia tan rígido y tan constreñido como el humano, la influencia es inconsciente, claro. La consciencia normal de vigilia se evade a uno u otro lado de esa red infinita de apoyo, infinitos mundos paralelos, muchísimos niveles dimensionales, muchísimos escenarios, la percepción del tiempo del personaje, el drama histórico, red infinita de apoyo. Y vuestra experiencia interna es tan intrincada que resulta casi imposible describirla verbalmente. ¿Qué sensación más rara acabo de tener? No te lo puedo explicar. O este sueño, es que no puedo ni empezar a explicar nada del sueño que he tenido. Aunque la conciencia normal de vigilia tiene memoria de sí misma del personaje. Tú recuerdas lo que has hecho en las últimas 3 horas, puedes relatarlo. Evidentemente no retiene toda la memoria durante todo el tiempo. Se dice que la memoria de los acontecimientos pasados se conserva en el subconsciente y allí continúa, intensamente viva y activa, a pesar de que vosotros no os enfoquéis en ella. De hecho, se dice que todo lo que has percibido durante toda tu vida sigue estando ahí, toda la información, la de cada segundo de toda tu vida. Solo que supongo que por una cuestión de eficiencia, pues se vuelve tremendamente selectiva y solo recuerda lo que le interesa recordar. Y lo demás lo va dejando ahí aparcado en el almacén de la planta sótano. Hay partes internas de vuestra personalidad que también tienen el recuerdo de todos vuestros sueños, de toda tu vida, de todos tus sueños, de todas tus vidas, de todas tus experiencias estelares, de toda tu experiencia en el espacio-tiempo. Claro que sí, nuestra mente es una pirámide y solo el vértice es la consciencia de vigilia. De ahí para abajo está todo, todo incluso la fuente. Solo tienes que hacer más grande la base de la pirámide para imaginártelo. Hay partes internas de vuestra personalidad que también tienen el recuerdo de todos vuestros sueños. Estos existen simultáneamente y se mantienen suspendidos, por así decirlo, como luces sobre una ciudad oscura, iluminando distintas partes de la psique. Este símil de Seth no lo acabo de captar bien. Estos sistemas de la memoria están todos interconectados. De la misma manera, tenéis un recuerdo bastante completo de vuestras vidas pasadas y todos estos recuerdos operan en la totalidad del sistema de memoria. Es que
la finca que es tu conciencia, ya te habrás dado cuenta al hablar de cómo es la pirámide que es tu mente, la finca que es tu conciencia, no tiene límites, es todo el universo entero. Pausa a las 22:23. Bien, yo creo que vamos a parar aquí. Llevamos 45 minutos. Y de continuar, pues haríamos demasiado tiempo. Vamos a parar en la pausa a las 22:23. Bueno, me lo estoy pensando, la verdad. No, vamos a continuar. Pausa a las 22:23. En los periodos en que hay puntos en blanco conscientes o ciertas fluctuaciones, suelen percibirse estos sistemas de memoria. ¿Cómo hay un punto en blanco consciente? Pues cuando te fijas, cuando estás en estado de semitrance y te fijas qué ocurre y te vas, ahí hay un punto en blanco que lo haces consciente porque estás enfocado en ello, pones atención en ello. En los periodos en que hay puntos en blanco conscientes o ciertas fluctuaciones suelen percibirse estos sistemas de memoria de tu conciencia, de vidas pasadas, de los sueños, en fin. Por regla general, la mente consciente no los acepta ya que tiene su propio sistema de memoria. Oye, a mí estas cosas que me están viniendo son cosas raras y no me sirven para nada. Fuera. Pero claro, si después de escuchar esta información de SET tú te sientas a practicar, te empiezan a venir cosas que dices, qué interesante, soy yo, pero en otros entornos de realidad. Y entonces ya no lo rechazas. Cuando una personalidad se da cuenta de que existen estas otras realidades y de que es posible tener otras experiencias con conciencia, lo que estaba diciendo yo, tú lees la información de SET y te das cuenta de que existen estas otras realidades y de que puedes tener conscientemente otras experiencias, ya no digamos lo del viaje astral, que es lo más impresionante que hay. Pero no hace falta hacer un viaje astral. Los viajes mentales es de esto de lo que está hablando Seth. No tienes por qué llevarte tu cuerpo energético emocional. Puedes ir solo con el mental. Cuando una personalidad se da cuenta de que existen estas otras realidades y de que es posible tener otras experiencias conscientemente, activa en su interior ciertos potenciales que alteran las conexiones electromagnéticas tanto dentro de la mente como del cerebro, e incluso en los mecanismos perceptivos. Cuando tú empiezas a practicar esto, algo empieza a cambiar en ti y es lo que se le llama abrirse los portales. Esto que está diciendo Seth es lo que se llama estoy abriendo portales, cada vez soy más sensible, cada vez me doy más cuenta de todas estas cuestiones. Estás cambiando las conexiones electromagnéticas tanto de tu mente como de tu cerebro y de tus sentidos perceptivos físicos. Y no físicos, glándula pineal. Estás desarrollándolo todo, estás adaptándote a ese nuevo interés que tienes, que es entrar en contacto con tu realidad multidimensional. Cuando una personalidad se da cuenta de que existen estas otras realidades y de que es posible tener otras experiencias conscientemente, activa en su interior ciertos potenciales que alteran las conexiones electromagnéticas tanto dentro de la mente como del cerebro e incluso en los mecanismos perceptivos, añado yo, físicos e internos. Estos potenciales reúnen las reservas de energía y establecen caminos de actividad, reservas de energía y caminos de actividad. Esas reservas de energía las pones en los nuevos caminos de actividad que permiten a la mente consciente aumentar su grado de sensibilidad a estos datos. Me estoy haciendo sensible al mundo extrasensorial. Me estoy haciendo sensible a lo paranormal. Me estoy haciendo sensible a otras dimensiones. La mente consciente queda libre de sí misma
no está esclavizada por sí misma, dejas de morar en el centro de la gran finca que es tu conciencia y empiezas a ir y venir esta vez conscientemente, no como antes que ibas sonámbulo. La mente consciente queda libre de sí misma, sufre una gran metamorfosis, sí, se transforman las conexiones electromagnéticas y te haces más sensible y asume funciones mayores, expansión de la conciencia. Es capaz de percibir poco a poco algunos contenidos que antes le estaban vedados. Es capaz de tener clariaudiencia, clarividencia, premonición, visión astral, hacer viajes astrales, canalización, visualización, de todo. Y ya no necesita percibir los puntos en blanco con miedo como si fueran una prueba de la no existencia. Las fluctuaciones mencionadas anteriormente son muy breves, aunque enormemente significativas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué sensación más extraña tengo de repente? Punto en blanco. Viaje por ahí, vuelta, borrado, pero ha sido tan intenso que queda. Cuanto más practiques, más consciente te haces y más información rescatas de esas fluctuaciones, de esos puntos en blanco. La mente consciente conoce bien su propio estado de fluctuaciones. Cuando alguna vez tiene que enfrentarlo, no se encuentra ante un caos o ante algo peor, la no existencia, sino con la fuente de sus propias capacidades y fuerza. Es que te estás empezando a dar cuenta de la naturaleza y atributos de tu propia conciencia. Pero si esto es muchísimo mayor y muchísimo más impresionante de lo que yo pensaba que era mi mente. Entonces la personalidad comienza a utilizar su potencial propio. Esto que dice Seth en general, en los viajes astrales en particular, es inmenso cuando te puedes dar cuenta de que puedes existir fuera del cuerpo físico, conscientemente, controladamente, irrememoradamente y tener múltiples aventuras. Esto es inmenso. Entonces la personalidad comienza a utilizar su potencial propio. Ahora podéis tomar vuestro descanso. 22:35. Aunque su trance había sido profundo, James había dado cuenta de su transmisión lenta. Dijo que era porque Seth quería que ella usara las palabras correctas. También había tenido muchas imágenes, las cuales no podía verbalizar ahora. Solo podía decir cosas como sistemas de luz para los recuerdos, etc. Le dije, dice Rob a Jane, que creía que el material que estaba dando Seth en esta sesión era muy rico y sugerente. Continuamos a las 22:47. Sigue Seth. Los períodos de ensueño y los momentos creativos de la conciencia representan ambos excelentes vías de entrada a esas otras áreas. Periodos de ensueño no es sueño, es que te has quedado ahí un poco traspuesto, consciente y voluntariamente, has entrado en trance. Y los momentos creativos de la conciencia, cuando empiezas a imaginar y vas dejándote llevar por ese hilo, sin interferir, a ver qué va viniendo, a ver qué va viniendo. Representan excelentes vías de entrada a esas otras áreas de la finca de la conciencia. En el estado creativo habitual de la conciencia, la conciencia normal de vigilia es apoyada repentinamente por la energía que viene de esas áreas. Rescatas energía de allí que apoya el proceso este de expansión de tu conciencia. La conciencia de vigilia no os da por sí misma el estado creativo. Hay que poner intención y acción. Puedo aseguraros que la conciencia normal de vigilia teme tanto los estados creativos como los estados en blanco, porque siempre que el yo, el ego, queda apartado a un lado, porque siente que el yo, el ego, queda apartado a un lado, así como una corriente de energía que no entiende. Entonces el ego se asusta y si no sobrepasáis ese miedo,
gracias a la información que nos da SET, lo podemos sobrepasar perfectamente. Entonces cerráis otra vez. Entonces hay que sobrepasar ese miedo y lanzarse a la multidimensionalidad. Es precisamente en los puntos bajos de fluctuación donde se originan estas experiencias, porque la consciencia normal de vigilia está momentáneamente debilitada y en periodo de descanso. ¿No habéis notado cuando, si leéis por la noche en la cama, entonces estáis leyendo y estáis empezando, os entra sueño y de repente haces así y dices, uy, pero si en este microsegundo que he hecho así, he tenido una situación rarísima por ahí y además muy larga y he oído voces y he visto cosas. Y no era esto, no era yo durmiendo, no era yo tumbado en la cama leyendo antes de dormir, era otra vida. Ahí te pillas. Cuando la conciencia de vigilia está debilitada y en periodo de descanso. Todo el organismo físico pasa por estas fluctuaciones normales que, repito, usualmente no se advierten. Todo el organismo físico. Aquí enlaza con lo que estaba diciendo yo antes, que explicó Seth en otro libro, creo que era en el libro primero, que la misma energía que te está configurando tu disfraz físico-material de esta línea temporal está configurando los infinitos disfraces físico-materiales de las infinitas líneas temporales. Esa misma energía. Tan rápido que no nos parece que haya solución de continuidad. Todo el organismo físico pasa por estas fluctuaciones normales que, repito, usualmente no se advierten. Estos periodos también fluctúan, siguiendo ritmos que tienen que ver con las características personales. Cada uno con su ritmo, según sus características. A veces las ondas de movimiento son comparativamente largas y lentas, ahora va a hablar de los ritmos de cada uno. Y los valles tienen mucho declive, mientras que en otras personalidades sucede lo contrario. Las fluctuaciones son en unas muy rápidas y muy acusadas y en otras largas y suaves. En algunas los lapsus son más evidentes de lo habitual. Si la personalidad no comprende la situación, puede encontrar dificultad en relacionarse con los acontecimientos físicos. ¿No os habéis dado cuenta de algunas personas que de repente se quedan así como que se han ido un poco? Medio segundo, pero... Y ya vuelven. Pues está hablando de estas en este momento. Si es capaz de percibir las otras áreas de consciencia, puede tener aún mayores dificultades, ya que no se da cuenta de que ambos sistemas de realidad son válidos. Claro, esa persona dice, uy, me he vuelto a ir con fantasías. Lo único real es esto, pero ambos son válidos y entonces lo que vives allí va a influirte en lo de aquí también. 22.55. Las fluctuaciones también siguen cambios estacionales. Ahora lo explicará Seth. Los acontecimientos de un nivel dado de consciencia se reflejan en todas las otras áreas. Y a cada una de ellas se hace realidad de acuerdo con las características del nivel dado. Lo que pasa en la finca afecta a toda la finca. Pasa en una esquina de la finca, tú te crees que no va a afectar, pero en realidad está afectando a las 4 esquinas de la finca y al centro. Al igual que un sueño es como una piedra que se arroja al lago de la conciencia. Una piedra que se arroja al lago de la conciencia, cada sueño. Qué poético está Seth. Así, cualquier acto aparece también en este lago con su propio disfraz. Un lago de aguas quietas y de repente cae una piedra aquí, un sueño, cae aquí otra cosa. Entonces la conciencia está teniendo experiencias multidimensionales, tac, 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 tac. Pero si tú estás en un solo punto, solo estás con tu propia experiencia de aquí. Por ejemplo, un personaje humano, pero la conciencia está teniendo experiencias en muchos entornos de realidad. El enfoque alternativo, es decir, explorar el movimiento del dial a lo largo de la banda de emisoras. El enfoque alternativo os permite percibir las diversas manifestaciones de determinado acto, la verdadera realidad multidimensional de un pensamiento dado,
con lo que la conciencia normal se enriquece, traer información de otros niveles dimensionales, donde tienes experiencias también. Vosotros estáis activos en esos otros niveles, seáis o no conscientes de ello. Parece que me está leyendo la idea, Seth, antes de decirla. En fin, vosotros estáis activos en esos otros niveles, seáis o no conscientes de ello. Efectivamente, tenemos experiencia en todos los niveles dimensionales. No solo aprendéis en la vida física y en el estado de sueño, sino también en esas otras existencias interiores de las cuales no tenéis conciencia, ni recuerdo. Las capacidades creativas de naturaleza específica o las capacidades de sanación. Por ejemplo, capacidades creativas de naturaleza específica, un escritor, un músico, un escultor. O las capacidades de sanación suelen adquirirse de esta manera y solo entonces surgen a la realidad física. Pues de repente te traes una habilidad que tienes en un mundo paralelo y comienzas como hobby con ello y de repente pues dices, anda, si tengo facilidad, pues que te lo has traído de otra existencia paralela. Vuestros pensamientos y vuestros actos futuros son tan reales en estas dimensiones como si ya hubieran ocurrido. Vuestros pensamientos y vuestros actos futuros. Claro, en un determinado nivel de consciencia no hay tiempo. Todo sucede a la vez y todo afecta a la vez. Al personaje humano que está sometido al tiempo, eso le parece el futuro. Dice Seth, ya, pues el futuro te afecta, porque el futuro en un determinado nivel es una vivencia simultánea. El pasado, el presente y el futuro tuyos de aquí, en un determinado nivel se vive todo a la vez, se percibe todo a la vez y se influye todo a la vez. Vosotros sois el resultado no solo de vuestro pasado, sino también de vuestro futuro y de las existencias alternativas, paralelas. Esto es una multiinfluencia. Te influye tu pasado de tu vida y vidas pasadas, te influye tu futuro de tu vida y vidas futuras, y te influyen otras líneas temporales, presentes, pasadas y futuras. Una matriz multidimensional de influencia. Estas grandes interacciones dentro de esa gran matriz de influencias e interacciones, estas grandes interacciones son solo parte del marco de vuestra alma, solo parte del marco de vuestra alma. Por tanto, podéis cambiar la realidad presente a medida que la comprendáis desde uno de estos niveles de conciencia. Te puede dar mucha comprensión hacer estos ejercicios de enfocarte en los presentes alternativos, entrando en trance y pasando a la 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 1A, a 1B, a 1C, 2, 1, 2A, 2B, 2C, moviéndote por la matriz de experiencias. Te puede dar mucha comprensión, claro que sí. Fin del dictado. Y estamos muy cerca del fin del capítulo, dice Seth. Nota de Ro, pausa a las 23:04. Seth nos transmitió algo de material personal para Jane que tenía que ver con su clase de escritura y otras materias. Terminamos a las 23:12. Aquí acaba esta sesión 576. Nosotros finalizaremos el capítulo 8, los presentes alternativos y el enfoque múltiple, con esta extraordinaria información donde la haya, de verdad, extraordinaria, con la sesión 577 de Seth Jane con Rob. Será una sesión cortita porque son 2 caras y un poquito. Y en la otra ya comenzaremos el capítulo 9, en la siguiente a esa cortita que tendremos, de preguntas y respuestas. Y es el primer capítulo dedicado a preguntas y respuestas realizadas por Jane, por Rob y por alumnos de Jane a Seth. Capítulo larguísimo, primer capítulo dedicado íntegramente a preguntas y respuestas, que va a ser absolutamente maravilloso porque Seth va a responder a esas preguntas concretas. Pues bien, todo eso será en otros momentos, esos otros momentos serán cuando tengan que ser, y hasta entonces, prospector.